Muy buenas tardes a todos a nuestra segunda actividad de la semana, la concientización del cáncer de mama y de cérvix. El día de hoy tenemos nuestro foro sobre conoce los cuidados paliativos del cáncer de mama y de cérvix. Nuestras foristas del día de hoy están la licenciada Gladys Pérez, la licenciada Pajarito, la licenciada Ana Pacheco y la doctora Ana Morales. Antes de comenzar con la actividad, voy a leer una pequeña información de cada una de ellas, comenzando con la doctora Ana Morales. Ella es médico cirujano especialista en medicina interna. Tiene una maestría en atención paliativa integral a las personas con enfermedades avanzadas. Es médico residente con especialista en medicina interna de turno. Tiene estudios en el área de ciencias clínicas de la Facultad de San Carlos de Guatemala y también fue profesora de la unidad didáctica de esta misma universidad y actualmente es profesor universitario en la Facultad de la Universidad Mariano Gálvez. Así que le damos la bienvenida a la doctora Ana Morales. Continuando con nuestras foristas, les presentamos a la licenciada Lidia Pajarito, ella es psicóloga clínica. Ella tiene estudios de farmacia en Médicos Sin Fronteras. Asimismo, fue auxiliar de farmacia y conserjería en la Visión Mundial de Guatemala. También tiene estudios en la Clínica Integral del VIH. En el Hospital Roosevelt ha participado como paramédico y consejería. Y actualmente está en el Hospital Roosevelt de parte de Psicología Clínica, Atención Paliativa, Entrevista, Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento Psicológico. Y es así como le damos la bienvenida a licenciada. Continuamos con nuestra tercera forista, la licenciada Gladys Pérez. Ella también es psicóloga. Ella tiene una especialización en psicología forense de la USAC. Tiene diplomado universitario en Administración de Recursos Humanos en el Centro Internacional del Desarrollo. Tiene cursos de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Universidad de Cataluña y diplomados en tanatología y cuidados paliativos. Y es así como le damos nuestra bienvenida a la tercera ponente. Continuamos con la licenciada Annelisa Pacheco Estrada. Ella es nutricionista egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala con especialización en atención al paciente diabético y coaching nutricional. Posee más de 13 años de experiencia en diversas áreas de nutrición, principalmente a nivel clínico y hospitalario. Es expresidente de la Asociación de Nutricionistas de Guatemala. Posee experiencia clínica hospitalaria e investigación. Y actualmente es miembro activo del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, así como de la Asociación de Nutrición de Guatemala y la Asociación de Diabetes. Y es así como le damos la bienvenida a nuestras cuatro ponentes del día de hoy. Ahora a nuestro público les vamos a explicar la dinámica. Ahorita vamos a tener una introducción de cuidados paliativos del cáncer de mama y el cáncer de cérvix, impartido por la doctora Ana Morales. Después vamos a pasar a las preguntas generales, que van a ser 3, las cuales las van a responder 3 de nuestras foristas, contando cada una con 3 minutos. Y después pasamos a las preguntas específicas, que van a tener también 3 minutos cada una de nuestras foristas y van a ser 3 rondas. Después damos el espacio para las preguntas del público y tenemos el cierre. Así que dando la cordial bienvenida a nuestro foro de cuidados paliativos, le damos el espacio a la doctora Ana Morales para la introducción del mismo. Buenas noches a todas, mucho gusto. Es un completo privilegio para mí el estar compartiendo con ustedes esta noche, ¿verdad? En esta semana de concientización de lo que es el cáncer de mama y el cáncer de cérvix. Y para hablar pues básicamente de lo que son los cuidados paliativos en cuanto a lo que es el cáncer de mama y el cáncer de cérvix es un poco complejo, dado que los cuidados paliativos, ¿verdad?, están disponibles no solamente para enfermedades básicamente relacionadas a lo que es el cáncer de mama o el cáncer de cérvix, sino que en general todas las enfermedades que pasan a ser en algún momento crónicas no curativas o
que en la medida de lo que se va avanzando en lo que es cumplir más años cada vez, necesitamos cada vez más ayuda a satisfacer ciertas necesidades de lo que son la vida diaria. Entonces los cuidados paliativos están disponibles no solamente para enfermedades específicas, sino que para todas las personas que tengan una necesidad de atención o de soporte en el control de algún síntoma que no le permite tener un confort completo de su vida o satisfacer la mayoría de sus necesidades al día a día. Para poder hablar de lo que son los cuidados paliativos, pues es importante también de que hablemos de lo que es la palabra compasión. Y esta palabra compasión, pues es clave a la hora de la toma de decisiones, y no es más que la forma que toma el amor cuando se encuentra con el sufrimiento, y es sinónimo básicamente de misericordia, y se construye de la conciencia, de la sensibilidad, de la apertura que se tenga al sufrimiento, sea este propio o de los demás, junto con el deseo de prevenirlo. Como Jesús de Nazaret, que murió por ayudar al mundo, esto básicamente es compasión. Y menciono esto con el respeto a la espiritualidad de cada una de las personas que están conectadas a este foro. O como decía San Pablo, que representamos vasijas de barro y que si nos quebramos a través de una pequeña rendija, pues puede brotar la luz, y es ahí donde se descubre el amor y la belleza. O como mencionaba Elizabeth Kubler-Ross, las personas bellas son las que afrontaron el sufrimiento, las que se levantaron, las que encontraron su luz propia para ayudar a brillar y trascender. Las personas sencillas, madres, padres, hijos, abuelos, etc. Ayudarlos a encontrarse y acompañarlos y tener la capacidad de decir: no estás solo, estoy contigo y te voy a acompañar hasta el final, sin importar que el camino sea difícil, y estar ahí presentes. Eso básicamente es paliar. Y cada uno de los profesionales afines o no a la salud, como ustedes en esta organización, con el deseo de dar a conocer la manera en la que todos podemos contribuir a mejorar nuestro diario vivir, eso se resume en lo que son los cuidados paliativos. Y si vemos ya los significados que nos propone la Organización Mundial de la Salud, o todos los que se dedican a la ayuda de los pacientes o personas en situación de dependencia, pues los cuidados paliativos no son nada más que cuidados holísticos, que son multidisciplinarios y que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes que enfrentan problemas asociados a enfermedades que son potencialmente mortales. Incluyen la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación de síntomas y la evaluación o el tratamiento del dolor u otros problemas físicos, psicosociales o emocionales que se pueden presentar desde el momento del diagnóstico de una enfermedad o durante el proceso de la misma, dado de que durante el diagnóstico o el afrontamiento de la enfermedad aparecen muchas situaciones que el paciente y su familia necesitan resolver en ese momento y que no habrá vuelta atrás, porque si no los escuchamos el día de hoy, probablemente mañana sea tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos son básicamente un derecho humano, un derecho a una atención de pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familias. Son beneficiosos para los sistemas de salud porque reducen las hospitalizaciones innecesarias, alivran el sufrimiento psicológico, físico, social, espiritual y pueden ser prestados por cualquier tipo de profesional sanitario o voluntarios que tengan el deseo de servir. Pueden prestarse en casa, en centros de salud, hospitales, centros de referencia o casas de cuidados, y el objetivo básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas que sufren.
La atención médica que todos buscamos, ¿verdad? O todos deseamos como pacientes o como médicos es aliviar o curar una enfermedad, y nos hemos vuelto expertos en cuanto a lo que es el tratamiento de las enfermedades crónicas que van desde diabetes, hipertensión y todas las que conocemos, incluyendo las que representan la palabra cáncer, sea esto en sus variantes de mama, cervix u otro tipo de cáncer o tumores líquidos. Y estas personas en algún momento de la vida pues van a necesitar una ayuda especial, y su entorno social debe de estar preparado para esto. Estas personas pues necesitarán utilidades básicas e instrumentos para continuar la vida diaria, pero nuestro patrón familiar ha cambiado y nos estamos quedando sin cuidadores. Las personas que cuidan actualmente son las que tienen que trabajar, o el rol propiamente en la familia ante un diagnóstico de una enfermedad es cambiante, y las personas que antes eran protegidas ahora tienen que proteger o tienen que satisfacer las necesidades de la vida diaria. Las bases terapéuticas de los cuidados paliativos van desde una atención integral, donde se tiene que tener en cuenta aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. El enfermo y la familia siempre son nuestra unidad a tratar. Si no queda algo claro, nos tenemos que regresar a iniciar la explicación en cada momento. La familia requiere medidas específicas de ayuda y educación constantemente, porque los síntomas o las situaciones son cambiantes al día a día mientras se reciben los tratamientos o mientras la enfermedad progresa. Y es acá donde la promoción de la autonomía y la dignidad del enfermo tienen que resaltar ante la toma de decisiones terapéuticas, porque nadie más sabe qué es lo que siente su cuerpo o lo que desea para su cuerpo que la persona que presenta una enfermedad. Y la concepción terapéutica activa debe de estar incorporando una actividad rehabilitadora activa que nos lleve a superar el no hay nada más que hacer cuando tenemos muchísimo más que hacer. Los instrumentos básicos que debemos tomar en cuenta a la hora de brindar cuidados paliativos es el control de síntomas, que va desde el control del dolor, náuseas, vómitos, efectos secundarios de los medicamentos, efectos secundarios de las quimioterapias, de las radioterapias, sintomatología que aparece por debilidad o por el uso de medicación para el dolor, como el estreñimiento, así como el apoyo emocional, porque estas personas están viviendo un dolor total. Su situación ha cambiado, los roles en la casa han cambiado y deben existir cambios en la organización que permitan el trabajo interdisciplinario, una adaptación flexible a los objetivos cambiantes del enfermo en este caso. El equipo y la atención debe ser multidisciplinar, porque todos somos necesarios, desde enfermería, psicólogos, médicos, nutrición, trabajo social. Todos debemos contribuir para que las situaciones no sean tan pesadas para la persona que sufre. Los objetivos primordiales están en aliviar el dolor y otros síntomas. Los cuidados paliativos no alargan ni acortan la vida. Dan apoyo psicológico, social y espiritual. Afirman la importancia de la vida. No nos podemos sentir que se acabó el mundo por una palabra, por un diagnóstico. Debemos aprender como seres humanos a utilizar esos recursos que alguna vez nos ayudaron a salir avantes en la vida, a buscar en nuestro interior cómo puedo superar esta situación difícil. Debemos de conseguir de que el paciente pueda considerar la muerte como algo normal, como un proceso, porque es lo que todos tenemos seguros. Nos acompaña, ¿verdad?, esta amiga muerte desde el momento en el que nacemos, y la manera en la que se presenta en nuestras vidas dependerá de la manera en la que nos hemos conducido en la vida y de quienes queremos que se encuentren a nuestro alrededor mientras llega ese momento de la trascendencia. Se debe propiciar sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible, instalando dispositivos para poder ayudar al paciente a que se pueda movilizar en cama, o ayudando a que mientras viene el proceso de la recuperación, lo pueda afrontar de una manera digna en casa.
dar apoyo a la familia durante el proceso de la enfermedad, que va desde las adaptaciones al proceso de curación, al proceso de no curación, al proceso de la muerte y posteriormente al duelo, si es que no se tiene que tratar o abordar un duelo anticipado previamente. El objetivo al final para todos debe ser el confort. Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, sino que son una cuestión de énfasis. Podemos recibir cuidados paliativos desde el momento en el que se nos diagnostica una enfermedad, independientemente de su causa, y esta nos puede acompañar hasta el momento del final si los tratamientos no consiguieron un objetivo curativo y tenemos que cambiar ese tratamiento curativo por un tratamiento puramente de confort. Aplicaremos gradualmente un mayor número y proporción de medidas paliativas cuando avanza la enfermedad y el paciente deja de responder a tratamientos específicos. En algunos tipos de cáncer, pues esto puede suceder antes que otros, ¿verdad? Depende mucho de la naturaleza de la enfermedad, de la constitución física, de la genética individual como seres humanos. Los modelos de atención pues deben de ser idealmente modelos de integración en cuidados paliativos ante una enfermedad progresiva, pero vean acá que el cuidado paliativo debe estar desde el cuidado preventivo, el autocuidado de cada ser humano para evitar de que se desarrollen o se manifiesten algunas situaciones que genéticamente ya podemos traer nosotros como seres humanos. Si ya aparece un diagnóstico de una enfermedad que implique la palabra cáncer, acá se deben instaurar medidas de soporte tanto emocionales como medidas de soporte del control de síntomas, mientras llevamos ese proceso en la toma de decisiones y busca de la curación. Pero si esto no pasa y nos tenemos que plantear el ayudar al paciente y a su familia a sobrellevar las adaptaciones al proceso de no me curé, y si no me curé probablemente el proceso de la muerte esté cerca, y si ese proceso de la muerte aparecerá, ¿cómo quiero que sea ese proceso? ¿Quiénes quiero que me acompañen? ¿Cómo quiero que me acompañen? Y manejar ese duelo anticipado en este momento, porque eso nos va a ayudar a mejorar el control de los síntomas y la mejoría en la calidad de vida para el paciente y la familia. Mientras llega el momento de la trascendencia, si esto ocurre, pues las unidades de cuidados paliativos deben de tener la disponibilidad de poder brindar un manejo del duelo para la persona que se queda. Los equipos de cuidados paliativos idealmente deben estar formados por médicos con formación en cuidados paliativos, enfermería, psicología, trabajo social, nutrición, químicos farmacéuticos, voluntarios, consejeros espirituales, capellanes, sacerdotes, pastores. Toda la ayuda es bienvenida. Y el trabajo en equipo o estos equipos multidisciplinarios son los que a la larga brindan un mayor confort a su paciente y a la familia. En Guatemala podemos conseguir una atención paliativa de calidad en los sistemas tanto de salud pública representados por el Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios, los que tienen acceso a seguridad social. El ICSS también tiene una unidad de cuidados paliativos, el Instituto Nacional de Cancerología, a nivel pediátrico la Unidad Nacional de Oncología, que tienen un hospice también, a nivel privado con atención tanto hospitalaria como domiciliar, el Hospital El Pilar, y a nivel puramente domiciliario, promoción de calidad de vida y life care, así como el hospice Amar Ayudando, que tiene la capacidad de recibir personas que se encuentran con enfermedad no curativa, y actualmente este año está trabajando Médicos Sin Fronteras con unidades a nivel, creo que es en Escuintla, con la capacidad de brindar atención paliativa a las personas que tienen enfermedad renal crónica y que no es curativa. ¿Qué nos falta en Guatemala? Pues nos falta
el poder continuar socializando información como esta. Tenemos que conseguir llegar a ese marco político para poder propiciar la creación de una estrategia y un programa nacional de cuidados paliativos que nos permita la descentralización de estos servicios y que las personas que vienen de lugares lejanos como Petén, Huehuetenango, San Marcos no tengan que acudir a las unidades que están dentro de la ciudad con viajes largos de más de 1 o 2 días, sin contar los gastos en los que incurren para poder llegar a recibir una atención o un tratamiento del dolor. Aumentar la accesibilidad y la provisión es crear un nivel efectivo, es conseguir de que si contamos con una estrategia o un programa nacional de cuidados paliativos, las unidades en los centros o puestos de salud u hospitales regionales puedan garantizar esta atención a las personas que habiten en esa región. La formación, tratar de que los recursos con los que se cuenta actualmente disponibles se puedan multiplicar al día a día y que cada día más personas tengan el conocimiento de que nunca es tarde, de que siempre hay algo que hacer, de que nunca hay nada más que hacer, de que es el momento cuando más se necesita un soporte individualizado dependiendo del caso. Y la sensibilización, despertar la conciencia social y el comportamiento para aliviar el sufrimiento y proporcionar cuidados paliativos al final de la vida. Porque vean aquí cada una de las historias, las de María, las de José, la de los hermanos Hernández. Cada una cuenta con una historia diferente. Y en ese espacio, quizá alguna vez nos podemos encontrar perdidos. En ese espacio donde las almas pueden estar desconectadas o conectadas, conscientes o no conscientes de tantos detalles que podemos admirar a nuestro alrededor. Debemos de plantearnos si deseamos continuar en el anonimato como paliativistas o como pacientes paliativos, o poder llegar a darnos cuenta de que merece la pena y que no es algo lejano de nuestras vidas. Se trata de entender que tenemos prisa por vivir, prisa por ser felices. Vivimos en este mundo muy poquito tiempo, un instante, un espacio fugaz, y que vivir con sentido y no dejar de vivir cuando aún estamos vivos, o como diría el poeta Mario Andrade, haré mi fin, mi esperanza, que quiero amar la muerte con el mismo engaño con el que amaba la vida, que aprender a ser felices con cada uno de los detalles con los que contamos a cada día. Y debemos de promover esa estrategia nacional en cuidados paliativos. Debemos de conseguir llegar a ese marco político para que podamos desarrollar planes nacionales de alivio del dolor, promover la difusión de una filosofía paliativa, apoyar la implementación de la medicina paliativa y el tratamiento del dolor a servicios de atención primaria. Promover la creación de planes nacionales de cuidados paliativos que garanticen los cuidados paliativos como un derecho legal y asegurar una respuesta consensuada y coordinada entre los distintos niveles de atención asistencial. Y formar personal sanitario en cuidados paliativos para promover una atención no solamente hospitalaria, sino domiciliar que es tan necesaria. Y pues yo puedo hablarles mucho de cuidados paliativos y de lo que es la atención en enfermedades como lo que es el cáncer de mama o el cáncer de cérvix. Pero les traje acá un testimonio de cómo funcionan estos cuidados paliativos en los sistemas de salud. Y escuchemos
a quien yo le digo que es nuestro estandarte de cuidados paliativos, porque hemos aprendido tanto de ella y me permito, bajo su autorización, compartir esto. Hola mi gente bella, mi nombre es Claudia Canizales y estoy aquí para hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida desde que fui diagnosticada con cáncer. Al inicio de mi enfermedad yo no sabía qué era lo que yo tenía, ya que tenía un fuerte dolor en mi cadera, me impedía caminar, yo estaba frustrada porque yo fui muy activa, fui corredora, corría los 21 kilómetros de Cobán y los de la capital, gané mis medallas, fui muy activa. Y desde que empecé con este dolor, yo me vine abajo, ya no sabía ni qué hacer. Estaba tan desesperada que tomaba hasta 10, 12 pastillas al día. Cuando yo empecé mi tratamiento en el Hospital Roosevelt, me hablaron de cuidados paliativos. Y ahí fue donde Diosito me mandó a mis ángeles. Desde que yo estoy en tratamiento con cuidados paliativos, mi vida cambió. Yo cambié mi forma de pensar a decirme a mí misma un poquito más. Cada día es un poquito más para mí. Y en cuidados paliativos a mí me enseñaron a tener la mente positiva, a pensar mejor y a entender mejor la enfermedad. Aparte de eso, de que también me ayudaron a tratarme espiritualmente también. Entonces, hizo mi vida que fuera más fácil, ¿verdad? Yo al principio en mi aspecto yo no me veía bien, no me arreglaba, no quería ni siquiera interactuar con las personas. Cuidados paliativos fue la base para que yo me dijera a mí misma, tú puedes, tú vas a salir adelante. Porque cuidados paliativos es una familia, forma parte de nosotros y se forma una familia tan unida de que ahí nos damos cuenta que no solo es uno el que está en cuidados paliativos, sino que hay más personas. Hay muchas más personas que reciben cuidados paliativos y lo que nosotros queremos también que la gente entienda lo importante que es cuidados paliativos. A lo largo de mi enfermedad, ellas han venido recorriendo este duro camino en mi vida para que yo pueda entender qué es el cáncer. Y gracias a Dios yo estoy con ellas desde hace ya 4 años, casi voy a cumplir 4 años con ellas. Y eso es algo muy importante para nosotros los pacientes, porque sabemos que ahí hay alguien, que de veras se interesa en nosotros, en el bienestar de nosotros. Entonces yo estoy bien agradecida con Cuidados Paliativos del Hospital Roosevelt, ya de que nos ayudan, es una ayuda en todos los sentidos de la palabra. Quiero darle las gracias a Cuidados Paliativos por todo el apoyo que nos han brindado, no solo a mí, sino a todos los pacientes que los requerimos. Y con esto me despido deseándole todo lo mejor y que Dios les dé muchas bendiciones. Hasta pronto. Creo que no queda más claro, ¿verdad?, de la manera en la que se pueden recibir este tipo de cuidados, de ayuda, de soporte. No hay mejor referencia de la descripción que ha hecho Claudia sobre lo que se necesita cuando se hace un diagnóstico o cuando se desconoce un diagnóstico. Ella es una persona viviendo con cáncer de cérvix metastásico, pero su actitud o la manera de afrontar la vida nos da lecciones al día a día. Y pues seguimos adelante junto a ella. Con esto pues yo doy por finalizada mi presentación. Creo que pasamos al área de preguntas y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la introducción. Es muy importante comenzar con esto, ¿verdad? Para que todos aquí, al igual como Claudia explicó, ¿verdad? Que nos demos cuenta de que siempre hay alguien que nos pueda apoyar y cuidados paliativos es algo fundamental en este espacio. Así que damos, así como dijo la doctora Ana Morales, damos espacio a las preguntas. Voy a volver a explicar la dinámica para los nuevos participantes. Vamos a empezar con una primera
fase, que son las preguntas generales. Cada una va a tener 3 minutos para responderla y después vamos preguntas específicas para cada una, ¿verdad? También tienes 3 minutos para responder. Entonces, en la primera ronda de las preguntas generales vamos a comenzar con la licenciada Gladys Pérez. La pregunta es, ¿qué se incluye en los cuidados paliativos? Buenas noches a todos. Primero, me uno a esta celebración, ¿verdad? Porque es prevención para todos y todas, sobre todo, ¿verdad? Pues, ¿qué se incluye? Nuestra primera premisa es el trato humanitario cálido por parte de nuestro equipo a cada uno de los pacientes y a cada uno de sus cuidadores principales, a los familiares que van y acompañan a ese ser amado, único y especial que está sufriendo. Entonces, en todo momento buscamos una atención integral. Somos un equipo pequeño, pero con muchas esperanzas, con muchos sueños, con muchas ganas de querer hacer, ¿verdad? Entonces tratamos de dar una atención integral, médica especializada, como lo han ido escuchando, a través de su evaluación exhaustiva. Nosotros no podemos decir que nuestra atención son de 10 minutos, 20 minutos, sino es el tiempo que el paciente requiere, porque muchas veces es el dolor físico y emocional el que llega y se expresa, y no le podemos decir, ya no hable, tiene tiempo, si no lo dejamos, que él exprese todo eso que lleva esa carga física y emocional. ¿Para qué? Para saber de forma correcta dónde hay que tratar, porque el dolor emocional no lo va a calmar un medicamento, sino la escucha y la intervención oportuna de cada uno de nosotros. Nuestro abordaje psico-oncológico que damos por cada, tanto la licenciada Pajarito como yo, acompañando a este paciente, proveyendo los diferentes recursos de los cuales él cuenta para que se pueda poner en marcha cada una de esas estrategias que tienen, que han usado en el pasado, pero que ahorita por una carga tan grande como es la palabra cáncer en sus vidas, les provee una cortina ahí que no los deja visualizar cada una de esas capacidades que tienen, de esas habilidades que ellos poseen. Además de esto, buscamos sus mecanismos para mejorar su calidad de vida, porque no es mi percepción de la calidad de vida, sino es para el paciente y su familia qué es calidad de vida. Y a partir de eso, seguimos buscando estas estrategias para que puedan hacer ellos un mejor caminar con la enfermedad, adaptarse a ella. Damos también lo que es la educación farmacológica. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén adheridos al tratamiento, que estén adheridos a nosotros para podernos consultar con la tranquilidad de que ahí hay alguien que va a responder a sus necesidades. Vamos dejando con ellos, cada uno de ellos, el hecho de aquí hay alguien que me escucha, que me comprende, que resuelve, porque cada uno de estos dolores, de este sufrimiento, se va mermando. Ustedes escucharon el testimonio de Claudia, ¿verdad? Y así como ella, tenemos muchos de ellos, porque al inicio cuesta, por supuesto, si llegan y se sienten incomprendidos primero por el universo, por todo, porque a mí, porque hoy, por qué me tocó, ¿verdad? Entonces necesitamos ayudarlos también con el apoyo espiritual basado en sus creencias personales, que respetamos cualquiera que ellas sean, solo los ayudamos
a que manifiesten esa fe, a que tengan manifestación de cada uno de sus ritos para poder sentirse empoderados, afianzados de esa misma fe y no abandonados por ese ser supremo en el cual cada uno de ellos cree. Fomentamos las redes de apoyo indispensables, porque es cuando más recursos se gastan, no solo los económicos, sino los humanos. Vamos viendo el deterioro físico del cuidador principal, su desgaste. Entonces tenemos que activar sus redes de apoyo, porque todo esto es indispensable. Hoy lo necesita menos, pero mañana muy probable va a necesitar de muchas redes de apoyo social para poder perseverar en este camino. Que oyeron a Claudia, ella lleva 4 años con nosotros, pueden ser más años, y estos recursos son indispensables en el caminar. Cada una de las personas que dicen, aquí estoy, son bienvenidos para estos pacientes. Les ayudamos a que vean cada una de estas como una mano amiga que se extiende para apoyar. ¿Cuándo? En el momento en que apareció. No importa por qué medio, pero apareció para poder hacer. La atención telefónica, que desde el inicio, desde la primera consulta, en la consulta externa les dejamos el número de teléfono, porque ahí están 7 días a la semana en horas hábiles disponibles para que ellos hagan sus dudas, nos hagan sus comentarios, sus inquietudes, todo lo referente a lo que ellos necesitan. Y nosotros buscamos el tiempo para poderlos ir orientando. Y esto hemos visto recientemente que nos disminuye la carga en emergencias de nuestros pacientes que buscan una ayuda. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos con la licenciada Pajarito, si quiere ampliar la pregunta, la vuelvo a repetir, y es que incluye los cuidados paliativos. Gracias, buenas noches. Como ya ha hablado la doctora Anita y la licenciada Gladys, realmente en paliativos la unidad a tratar siempre va a ser paciente y familia, pero también es importante el abordaje del personal de salud. No voy a decir lo que ya hablaron ellos del abordaje, pero sí es importante este enfoque holístico donde vemos al paciente como un todo, donde está ese componente emocional que hay. Si hablamos propiamente de cáncer en seno, estamos hablando de una paciente que el MAMAS hace representación a su sexualidad, a la belleza. ¿Qué pasa con los pacientes que reciben esa atención paliativa? También hay un dolor espiritual, un dolor social, donde la figura corporal ha cambiado. También familiar, si esta paciente o este paciente era quien proveía al hogar, era quien trabajaba para sostener a una familia, también nos interesamos en esa parte, al escuchar, al validar esas emociones, al validar realmente lo que el paciente está sufriendo y lo comprendemos. El paciente se va sobrecargando y no necesariamente vamos a darle 1000 quetzales, pero con escuchar estamos ayudándolo a que esta carga disminuya. Por ello es importante en paliativos que este enfoque es holístico, reconocer también la autonomía del paciente, que él tiene la decisión sobre su cuerpo, sobre su tratamiento, la dignidad de ser una persona útil. Quizás ha perdido sus capacidades físicas, pero si las capacidades intelectuales aún están intactas, es lo que debemos realzar en este momento. Por ello, ¿qué incluyen los cuidados paliativos? Incluye un todo. Como seres humanos somos un todo. Gracias.
Muchísimas gracias, licenciada Pajarito. Damos el espacio a la licenciada Ana Pacheco con la misma pregunta que incluye los cuidados paliativos. En este caso, desde la perspectiva de una nutricionista. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, realmente que incluyen los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida del paciente a través del control de los síntomas que se relacionan con la alimentación. Pero no solo es brindar el tratamiento nutricional al paciente con un cálculo perfecto, con las calorías a cubrir, no. Es brindar una alimentación basada en el amor y la paciencia, junto con la familia, que más adelante vamos a hablar de ese tema también, y lograr así que el paciente empiece a tolerar mejor, que sepa que estamos acompañándolo en el proceso y que lo más importante es que no se sienta en ningún momento obligado a comer, porque en muchos casos pueden presentar cierta inapetencia, pueden presentar poca tolerancia de algunos alimentos o alguna otra complicación. Lo importante es, como les dije, brindar una alimentación basada en el amor y la paciencia para darle una calidad de vida al paciente. Muchísimas gracias, licenciada Ana. Vamos con la siguiente pregunta. Les recuerdo a las peritas que son 3 minutos por pregunta. La pregunta es, ¿cuál debería ser la periodicidad para recibir los cuidados paliativos? Comenzamos con la licenciada Gladys. Pues como lo recalcó la doctora al inicio, debe de ser en la incorporación temprana desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque así vamos dando una evaluación continua de los síntomas que van surgiendo por la enfermedad, beneficiándose así la paciente para mejorar sus condiciones físicas, psicológicas, emocionales, sociales, espirituales, ya que al ser el diagnóstico de la enfermedad una causa de aflicción por la pérdida de la salud que lleva esto inmerso, y sobre todo porque es asociado al fallecimiento o la muerte, ¿verdad? Entonces debemos de implementarlos desde ese momento. En ese momento van a ser pequeños las veces que se van a intervenir, y conforme vaya avanzando, se van a ir haciendo más regulares las citas. Entonces su periodicidad va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo se esté manifestando la enfermedad, y se va a ir incorporando poco a poco de acuerdo a la necesidad que está presentando el paciente, ¿verdad? Incluso puede ser prioritaria si el diagnóstico, porque el paciente consulta ya de forma tardía y la enfermedad está en una etapa avanzada, entonces es prioritaria la presencia de cuidados paliativos para poder controlar todo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Gladys. Vamos con la licenciada Pajarito. Voy a volver a decir la pregunta. ¿Cuál debería ser la periodicidad para recibir los cuidados paliativos? Disculpe, licenciada Pajarito, tiene tu micrófono apagado. Según investigaciones realizadas, sugieren que el inicio temprano del abordaje en atención paliativa mejora considerablemente la vida del paciente, aumentando con esto la supervivencia cuando hablamos de calidad de vida, y no referir a un paciente ya cuando la enfermedad está crónicamente avanzada. Sí podemos ayudarlo en ese proceso. Sin embargo, si el paciente tiene ese derecho de recibirlo desde el diagnóstico, esto va a ser una forma de afrontamiento más adecuado, abordar a la familia, abordar al paciente y al entorno social donde se desenvuelve el paciente. También es importante involucrar a la familia en los cuidados. Cuando la licenciada Gladys mencionaba que nuestros pacientes tienen nuestros números de teléfono, también realmente esa es la periodicidad. Cuando están en casa, y evitar de que el paciente esté llegando constantemente a consultas externas o a la emergencia por una crisis, ellos tienen esa libertad de escribirnos. Tenemos esa dicha, podemos decir, de las 4 personas que estamos, que conformamos este equipo, donde estamos comprometidos realmente a responder los mensajes,
en algún momento quizás no sea inmediato, pero esto nos ayuda para que el paciente se sienta acompañado, para que la familia tenga un soporte y decir aquí, ¿a dónde voy a acudir cuando mi paciente está en crisis o como yo como familiar estoy en crisis? Tener ese soporte. Entonces sí es muy importante el abordaje desde el inicio, desde cuando se informa el diagnóstico, y también es importante en el proceso del final de los días que la familia se esté comunicando constantemente con nosotros, y es lo que realmente hacemos. Tenemos el teléfono libremente, la familia se comunica con nosotros y nosotras pues estamos dispuestas a ayudar. Muchísimas gracias, licenciada Pajarito. Vamos con la licenciada Ana Pacheco. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál debería ser la periodicidad para recibir los cuidados paliativos desde el punto de vista de un nutricionista? Muchísimas gracias. Bueno, depende mucho del estado actual del paciente. Nosotros siempre iniciamos con un tamizaje nutricional para que podamos nosotros detectar el riesgo de una desnutrición durante la enfermedad, y esto nos ayuda a que tengamos pues un mejor pronóstico de vida al brindarle el aporte y el soporte nutricional adecuado al paciente. Pero como mencionaba la licenciada, mencionaba la doctora, nosotros podemos decir si el paciente está recibiendo alguna alimentación especial, por ejemplo, intravenosa, una alimentación parenteral, nosotros podemos tener la frecuencia del tratamiento nutricional diario, la visita diaria. Pero más que darle el aporte nutricional y darle la alimentación que el paciente necesita, es ese acompañamiento con la familia, con el paciente, que sepan ellos que estamos brindándole toda la atención que necesita. En algunos casos lo realizamos semanal, y en otros casos, dependiendo cómo vaya evolucionando el paciente, pues ya lo hacemos con una periodicidad un poquito más prolongada. Pero lo más importante es eso, dependiendo el tratamiento nutricional que le estemos brindando al paciente, es la periodicidad con la que nosotros estamos dándole ese tratamiento paliativo. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos con la tercera pregunta. Dice así: ¿cómo se involucra la familia del paciente en los cuidados paliativos? Le damos el espacio a la licenciada Gladys. Aquí es bien importante que nosotros recalcamos siempre desde la primera cita en consulta externa debe de ir acompañado. ¿Por quién? Por la persona que se le llamamos cuidador principal, esa persona que está la mayor parte del tiempo con él. En el área de encamamiento, pues también a la hora de darle egreso, se les pide que continuemos con este mismo abordaje, ¿verdad? Que asista a esta persona, tanto a la primera cita como a las subsecuentes. Y vamos involucrando así a cada uno de los familiares que vemos donde no se han ido apegando o que hay cierta problemática, los vamos involucrando, ¿verdad? Se les pide en la siguiente cita venga con, y así vamos abordando a cada uno de esos familiares que están presentes, pero como dirían, con una vista de halcón, desde lejos ellos están viendo, ¿verdad? Todo lo que sucede. Entonces los vamos. ¿Por qué? Porque todos tienen que recibir la información, todos tienen dudas, todos tienen comentarios que hacer, y es bien importante que les demos eso, ese tiempo oportuno, ¿verdad? Necesitamos aparte recoger información de parte de ellos, saber qué está pasando en casa, cómo está el paciente en casa. Necesitamos una toma de decisiones bien establecida, que ellos escuchen de la voz del paciente cuáles son sus voluntades cuando la paciente dice ya no más quimioterapia. Y entonces la familia está, no, pero debemos, hay que seguir, nosotros te traemos. Y entonces ahí los invitamos a que escuchen cuál es la voluntad de ese ser amado. Y entonces al oírlo, ellos comprenden y aceptan estas decisiones. Y por eso es tan importante que ellos sientan que están ahí y que son parte de este proceso, porque valoramos y aceptamos cada una de las voluntades del paciente. A los familiares los capacitamos en el cuidado del paciente. Conforme van creciendo sus necesidades,
van creciendo las necesidades también de poder atenderlo, pero no solo el amor, sino que necesitan una correcta atención y entonces se les da capacitación. El apoyo a los cuidadores es un aspecto vital para nosotros porque, como bien dijo la licenciada, son la unidad a tratar el paciente y su cuidador. Entonces es vital evaluar sus necesidades como familia, qué está pasando en la familia, porque siempre hay múltiples razones por lo cual están actuando o dejando de actuar. Y necesitamos saberlas para poderles dar la mejor orientación psicosocial que ellos merecen. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos con la licenciada Pajarito. La pregunta es, ¿cómo se involucra la familia del paciente en los cuidados paliativos? Licenciada, le recuerdo lo de su micrófono que está apagado. El paciente es el protagonista quien está viviendo en este proceso de enfermedad. Pero no podemos olvidar a esta familia que desde antes que el paciente tuviese una enfermedad tenía una familia y esta familia va a ser ese apoyo primordial que va a estar con él. Es una familia que también está sufriendo porque hay cambios actualmente. Es importante también desde el momento en que se informa del diagnóstico al paciente, es importante que esa familia esté ahí acompañando, que también escuche realmente cuál es el proceso de enfermedad. Con ello, ayudar al paciente a afrontar esta situación que está viviendo. Si la familia desconoce el proceso de enfermedad, no va a ayudar al paciente. Sin embargo, también es importante reconocer que hay pacientes que tienen personalidad muy dependiente a la familia y dejan que la familia tome las propias decisiones de él. Y ahí es importante el abordaje a la familia, lo que ya hablaba licenciada Gladys. ¿Cuál es la voluntad del paciente? Sabemos que es una personalidad dependiente, pero también tiene que tomar sus decisiones en este proceso de salud, de cómo mejorar la calidad de vida. También es necesario la psicoeducación. Quizás hay conspiración del silencio en algún momento. Conspiración, hacemos referencia cuando la familia no quiere hablar del proceso de enfermedad al paciente por temor a que él pueda sufrir más. Sin embargo, quizás el paciente quiere saber qué es lo que tiene. Y al no decir, esta familia, al no compartir, al no hablar claramente lo que se está viviendo, el paciente puede entrar en un proceso también de ansiedad, porque sabe que la familia está ahí, pero le está ocultando. Entonces es muy importante el abordaje a la familia, el plan psicoeducacional, el acompañamiento, cómo convivir ahora con este paciente en casa, las medicinas, cómo llevarlo constantemente al hospital. Entonces, el involucrar a la familia es necesario desde el momento en que se le informa el diagnóstico. Muchísimas gracias, licenciada Pajarito. Vamos con la licenciada Ana Pacheco. La pregunta es, ¿cómo se involucra la familia del paciente en los cuidados paliativos en orientación a la nutrición? Gracias. Bueno, es importante acompañar a la familia en el proceso de crear una alimentación que sea variada, que sea completa, que sea creativa, pero que sobre todo junto al equipo multidisciplinario podamos nosotros brindar lo mejor al paciente. En todo momento nosotros brindamos desde el inicio educación alimentaria nutricional a la familia y al paciente sobre el plan nutricional que se va a llevar, independientemente si es solo por vía oral, si tiene un complemento nutricional o es a través de una alimentación intravenosa. Las dudas surgen en el proceso y como decían las licenciadas, pues nosotros estamos con los pacientes 24/7 a través del teléfono porque puede ser que no sepan cómo realizar alguna de la alimentación que necesita colocar el paciente o puede ser que presenta en ese momento alguna situación con el paciente y nosotros estamos ahí para poder brindarle toda la asesoría a la familia y que ellos también entren en calma y puedan tener las herramientas adecuadas para poder brindar la alimentación que el paciente necesita.
E incluso he tenido en mi experiencia la bendición de poder acompañar a las familias en sus cocinas, poder llegar a la cocina, poder preparar con ellos las diferentes fórmulas o las preparaciones especiales, si es un paciente que tiene una gastrostomía, si es un paciente que vamos a brindarle algo especial, alguna fórmula especial, poder acompañarlos, acercarnos a sus cocinas y poder juntos elaborar esos alimentos para que de esta forma brindemos lo mejor al paciente. Es importante también, como les digo, sí, mencionar el amor con el que nosotros también brindemos eso a los familiares para que ellos entonces sean ese multiplicador de amor hacia el paciente y siempre tengan esa paciencia en el proceso de que ellos vayan comiendo lo que necesitan, sin obligar al paciente a comer exceso de alimentos, sino buscar estrategias para que juntos podamos alcanzar el objetivo nutricional. Muchísimas gracias. Damos así por terminada nuestra ronda de preguntas generales. Pasamos con las preguntas específicas. Les recuerdo a cada aforista que tiene 3 minutos para responderlas. Asimismo, les doy la invitación al público de que si surgen dudas y preguntas durante este tiempo, pueden irlas escribiendo en el chat y al finalizar la actividad las vamos a ir resolviendo. Entonces, la primera pregunta es para la doctora Morales y dice, ¿cuál es la diferencia entre los cuidados para enfermos terminales y los cuidados paliativos? Realmente los cuidados paliativos o la medicina paliativa no está diseñada solamente para pacientes que tienen enfermedades terminales. La medicina paliativa está diseñada para las personas que tienen enfermedades que son crónicas no curativas, que van desde diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Ahora bien, el enfoque de una atención puramente de un paciente o un ser humano al final de la vida es de que el tiempo es diferente. Y si tú vienes atendiendo a un paciente con una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, al final esto pasa a ser una enfermedad crónica que no se curó porque viene sumándose la edad, ¿verdad? Y conforme esto va pasando, también vienen acompañándose las discapacidades o las situaciones clínicas propiamente del crecer o del envejecer, ¿sí? Entonces, los cuidados paliativos o la medicina paliativa viene a ser parte de estos cuidados del final de la vida. Si queremos cambiar la connotación de un paciente que tiene una enfermedad que no se curó, que progresó a ser una enfermedad terminal o que nos encontramos ante una situación del final de la vida, que ya es el periodo propiamente que precede a la agonía, el tratamiento se cambia de un tratamiento de confort o de un tratamiento de soporte a un tratamiento puramente del final de la vida, que implica el que el paciente y su familia no vivan esos síntomas propios de ese proceso de la situación de agonía. Es decir, dificultad para respirar, dolores propios de este proceso que son diferentes entre cada uno de los pacientes, entre cada una de las enfermedades y que quizá en el caso de las enfermedades como el cáncer de cérvix o el cáncer de mama, por implicar esa palabra cáncer, los tiempos quizá nos marcan un compás diferente, un compás en el que tienes que actuar en cada momento o en cada segundo cuando se fracasó a la no curación por todos los diferentes medios que van desde quimio, radio, inmunoterapia y todo el arsenal, ¿verdad?, de tratamientos con los que se cuenta actualmente. Entonces, no es que exista una diferencia entre cuidados paliativos o cuidados paliativos en enfermedades terminales, sino que son las situaciones cambiantes del día a día en torno al proceso de salud de enfermedad y a las adaptaciones que se debe tomar en cada situación.
Muchísimas gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta, que es para la licenciada Pajarito. Dice, ¿en qué consiste el abordaje psicológico en el cuidado paliativo y cuál es importante? ¿Le recuerdo del micrófono? Desde el momento en que el paciente recibe el diagnóstico, mayormente si hablamos de pacientes con cáncer en mama, cáncer en cervix, hay una pérdida realmente de su imagen corporal y al recibir el diagnóstico entra en un shock emocional, en una crisis. ¿Y ahora qué va a pasar de mí? Si no ha tenido hijos, ya no podré tener hijos. Entonces entran varias emociones, varias preguntas, varios cuestionamientos y es ahí donde inicia el abordaje psicoterapéutico. ¿Qué es lo que está sintiendo esta paciente en ese momento? ¿Enojo? Según la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ella fue quien definió las etapas de duelo en pacientes en situación de últimos días. Pues al inicio ella quería conversar con un paciente, sin embargo no se lo permitían y decían no, son pacientes en situación de últimos días y no puedes hablar de ellos, de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo. Sin embargo, conforme ella se fue acercando constantemente a ellos, se dio cuenta que el paciente lo que necesitaba es ser escuchado. Y ahí es una pieza muy importante la escucha activa. ¿Cómo es el abordaje? La escucha activa. Escuchar al paciente, escuchar, validar sus emociones. Si tiene mucho temor, no sabe qué hacer, escuchar. Escuchar porque ahí el paciente va a entrar en un proceso que se llama la introspección. Al estar verbalizando lo que le está afectando, lo que está sintiendo, el paciente se va a dar cuenta realmente cuáles son sus temores, cuáles son los miedos. Y es ahí donde este abordaje es como un espejo, donde el paciente va a encontrar soluciones. ¿Va a ser rápido? Posiblemente no. Cada paciente debemos abordarlo de una forma individualizada. Quizá el paciente en ese momento lo que más le está afectando es el dolor físico y es lo que hay que tratar, pero también es importante el abordaje. Muchas veces cuando se menciona la palabra cáncer, el paciente tiene ese sinónimo, ¿verdad? Cáncer, muerte. Y es ahí la importancia de abordar. ¿Qué sucede cuando el paciente entra en crisis? Es importante estar ahí. Si el paciente inicia con llanto espontáneo, estar ahí. No salir corriendo o darle frases de falsas esperanzas, decirle todo va a estar bien. Todo va a estar bien cuando en ese momento el paciente está sufriendo, está sintiendo que el mundo se le viene abajo, sus planes, sus metas, sus objetivos de vida, todos se derrumban. Ven su futuro como algo gris. ¿Qué hacer en ese momento? Estar ahí, acompañarlo, sin juzgarlo. Es importante también darle la oportunidad al paciente a que exprese qué es lo que está sintiendo hacia la pareja. A veces hay creencias irracionales hacia la pareja. Es decir, mi esposo ya no me va a querer porque ya no tengo el seno, o ya no voy a ser una madre. Yo quería tener otro hijo y ya no lo puedo hacer. Entonces es muy importante también conocer ese contexto familiar, conocer ese contexto de pareja, porque puede ser de que el esposo va a ayudar a la paciente. Sin embargo, esas creencias irracionales del paciente hace de que la ansiedad, de que los síntomas de tristeza, de depresión, sean más continuos. Cuando aún no se ha hablado con la pareja, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de tener a la esposa, a la paciente, perdón, y al esposo. Y decir, ¿realmente usted va a ayudar a ella? Y el esposo dice, sí, yo te quiero así como estás.
te voy a apoyar, voy a estar contigo. Y en consulta externa vemos que ese abordaje con la familia, ese abordaje inicial tiene buenos frutos, porque ahí llega el esposo acompañando a la esposa con mucho amor, con mucho cariño, pero lo importante fue ese abordaje inicial de estar no solo con la paciente, sino que también con la familia que necesitan en un todo apoyo. Esa familia no sabe qué hacer después de recibir este diagnóstico, pero esta intervención en crisis es muy importante. Si el paciente refiere decir, yo estoy muy enojada conmigo misma porque no fui a consulta con el médico, validar esa emoción. No le vamos a decir, mire, quizás usted no fue porque no tenía dinero. No, la paciente está expresando enojo y vamos a validar ese enojo. Como hablaba anteriormente, a través de expresar lo que está sintiendo, va a llegar a ese momento y decir, estoy acá. Entonces es ahí la importancia del abordaje psicológico y de tratar el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que tienes en este momento? Ver la tristeza como una emoción no negativa, sino como un mecanismo que está utilizando la persona para defenderse a las amenazas que está sintiendo en ese momento, del sufrimiento. Entonces el abordaje psicológico es importante desde el momento de recibir el diagnóstico o cuando se le dice a la paciente de que no hay curación. Pero cuando se le explica a una paciente que no hay curación, hay mucho, mucho por hacer. La calidad de vida, la comprensión, tener una familia que nos apoya, tener esos factores, tenernos a nosotros como paliativos. Ya lo decía Claudia, nosotros somos su familia y eso es lo que los pacientes nos han permitido. Ellos nos dan permiso para que nosotros ingresemos a su vida, pero también es importante como profesionales tener el autocuidado para evitar también la fatiga por compasión. Gracias. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta para la licenciada Ana Pacheco. La pregunta es, ¿cómo se aplica y en qué consiste la nutrición para cuidados paliativos en pacientes con cáncer? Gracias. Bueno, el objetivo principal de la nutrición en pacientes con cuidados paliativos, pacientes con cáncer, es que podamos brindar el tratamiento nutricional adecuado. Y esto nos va a ayudar a tener la calidad de vida que queremos lograr con el paciente. Y para ello necesitamos 4 pasos fundamentales dentro de la nutrición. Lo primero es, como les decía anteriormente, es tamizar al paciente, utilizar las herramientas de tamizaje nutricional que actualmente existen. Nosotros utilizamos 2, el NRS 2002 o el MNA, dependiendo la edad del paciente, si es un adulto mayor o dependiendo el rango de edad que tenga el paciente. En este detectamos el estado nutricional actual y el riesgo nutricional que presenta el paciente de poder tener una desnutrición o ya sea una caquexia o sarcopenia. La desnutrición pues es ese desequilibrio nutricional que se presenta en varios pacientes por esa pérdida de peso y algunas funciones corporales. La caquexia es esa presencia de un síndrome de inflamación y por la sarcopenia la pérdida de masa muscular, fuerza y funcionalidad. Y tenemos 5 criterios fundamentales para que podamos tener una detección temprana de la desnutrición. Primero, una pérdida de peso involuntaria del paciente. También si disminuye el índice de masa corporal, una masa muscular reducida también y una reducción en la ingesta de alimentos, así como esa asimilación y carga de la enfermedad, es decir, el proceso de inflamación que se pueda presentar en el paciente. Lo segundo que hacemos después del tamizaje nutricional es hacer una valoración y un diagnóstico nutricional para el paciente. Vemos las causas, la gravedad y el tipo de desnutrición que se presenta. Valoramos la ingesta nutricional también frente a los requisitos nutricionales que necesita el paciente y el impacto que va a tener la nutrición para tener calidad de vida. También valoramos el peso y en algunas ocasiones, en la mayoría de nutricionistas, utilizamos la bioimpedancia eléctrica como una herramienta para poder dar un diagnóstico más completo para el paciente, en donde nosotros también observamos el porcentaje de grasa, la masa muscular y podemos ver la progresión, la evolución del paciente. Y también valoramos pues las funciones inmunológicas, así como factores psicosociales, junto con el equipo multidisciplinario. Lo tercero es entonces ya damos el plan de cuidados nutricionales, la terapia y el apoyo nutricional. Aquí pueden ser 3 tipos de alimentación.
Podemos dar una alimentación únicamente a través de una dieta adecuada, calculada con alimentos normales, o si el paciente no logra llegar al requerimiento que necesitamos, entonces damos una alimentación complementaria a través de fórmulas especiales, una nutrición enteral. Si el paciente no puede comer por vía oral, entonces utilizamos otros métodos para poderlo alimentar. Y por último, si no logra llegar al 50% mínimo de su requerimiento, ya utilizamos una alimentación mixta, utilizando también una alimentación intravenosa para poder llegar al requerimiento. Y por último, damos un seguimiento de la evolución de los efectos y atención de la terapia nutricional para que podamos brindarle la calidad de vida que el paciente necesita. Gracias, licenciada Pacheco. Estamos así por concluir nuestra primera ronda de preguntas específicas. Continuamos con la segunda ronda. Les recordamos a los participantes que si tienen dudas y pueden ir escribiendo en el chat y al final las vamos a ir resolviendo. La pregunta es para la doctora Ana Morales y dice, ¿los cuidados paliativos son recomendables para todo el proceso de tratamiento o se presentan en un tiempo en específico? Bueno, pues los cuidados paliativos idealmente tienen que iniciarse desde el momento en el que se hace un diagnóstico, especialmente si el diagnóstico es cáncer. Las connotaciones van desde todas las pérdidas o lo sorpresivo o el impacto que puede ser una noticia, ¿verdad? Así sea diabetes, nos da miedo, nos ocasiona terror, no sabemos hacia dónde recurrir. Y al final lo que importa es la presencia. Y los síntomas o las situaciones van a ser diferentes al día a día y pues lo que necesita saber la persona que está sufriendo es que habrá alguien ahí para escucharlo, para acogerlo, para protegerlo y sobre todo, tal vez no para garantizarle la curación, pero sí para decir tú no estás solo, estamos aquí y te vamos a acompañar. Y al validar ese sufrimiento desde el inicio, las puertas se abren hacia una empatía más cordial y nos vamos convirtiendo en esos compañeros de viaje, en esos compañeros de un viaje no sobre una carretera recta, sino quizá con muchas piedras, con muchas montañas, en una montaña rusa de subidas y bajadas, pero que si estamos juntos, pues el proceso es menos difícil. Entonces, la atención integral debe estar presente desde el momento del diagnóstico, especialmente en cáncer. Muchísimas gracias. Continuamos con la pregunta dirigida a la licenciada Pajarito. Dice, ¿cómo puedo hacer frente a las reacciones psicológicas y emocionales que pueden aparecer tras el diagnóstico de cáncer y el proceso de fallecimiento? Desde el momento cuando se da el diagnóstico es importante hacer una exploración emocional. ¿Qué es lo que el paciente está sintiendo? Porque no podemos generalizar el abordaje. Cada paciente es independiente, es importante conocer si el paciente ha tenido trastornos mentales previamente, si ha tenido un trastorno de personalidad, cuál es el contexto donde el paciente vive, la localidad es muy importante, si hay barrera lingüística, si ha comprendido el diagnóstico, paciente que quizás no ha comprendido que tiene cáncer y solo escuchó que tiene cáncer, pero no ha asimilado realmente la información, o puede estar en un proceso de negación, en de eso no me puede estar pasando a mí, o puede ser, ya sé, tengo cáncer, ahora me voy a tratar, voy a hacer adherente a mi tratamiento. Entonces sí es muy importante realmente conocer qué es lo que el paciente está experimentando en ese momento, cuáles son las reacciones emocionales. Sin embargo, es importante aceptar. Número uno, pues es aceptar lo que el paciente nos refiere. En ocasiones el mismo paciente suele decir, estoy molesta conmigo mismo, pero yo no me quiero sentir así. O me siento muy triste y eso me incomoda que yo me sienta muy triste. Sin embargo, es importante decirle que tiene toda la libertad de expresar lo que está sintiendo. O en ocasiones el paciente dice, me siento mal.
Y al preguntarle, ¿qué significa para ti sentirte mal? ¿Qué estás sintiendo? El paciente no sabe cómo identificarlo. Entonces, durante el abordaje es decir, ¿cómo te sientes? Y si se llega a determinar que el paciente está triste, entonces le decimos, bueno, estás triste, te sientes triste. Y colocar nombre a ese sentimiento que estás presentando en este momento. Y para ello es importante aceptar esa emoción que estás viviendo. ¿Por qué? Porque es la forma en que estás haciendo, es la forma en que estás utilizando para afrontar este proceso. También es importante que cuide sus pensamientos. Con ello, pues, utilizamos una técnica que se llama autorregistro. Cuando hay pensamientos irracionales hacia el futuro, la quimioterapia me va a producir más daño cuando aún no ha recibido una quimioterapia. Entonces, para ellos es necesario que realicen un autorregistro, que vayan anotando ahí qué es lo que está sintiendo, y por qué lo está pensando, y luego que medite cuál puede ser la solución. También es muy importante para estas reacciones emocionales las técnicas de respiración. Cuando hay pensamientos vagos que no tienen un sentido, que no son realistas, que se guíen a través de su respiración. Si tenemos pacientes que tienen cáncer en mama, pero ya hay metástasis pulmonar, no vamos a pedirle que realicen respiraciones profundas, pero sí que tomen conciencia del ritmo de cómo están respirando, y con ello pues va a haber una ventilación emocional, que es lo que queremos, de que el paciente logre expresar lo que está viviendo. Otro factor muy importante es el vivir el día a día. Si el paciente piensa el momento en que va a fallecer, no está viviendo su día a día y no está viviendo el aquí y el ahora. No está viendo este contexto que tiene actualmente. Quizás el contexto actual es que tiene una familia, que tiene un grupo de apoyo, de amigos que están constantemente con él. Sin embargo, el paciente está aferrado a ese proceso de fallecer. Nosotros en paliativos llamamos a ese proceso de trascendencia. Entonces, decir al paciente, las emociones hay que vivirlas el día a día. Lo que estás viviendo hoy, quizás hoy vas a estar muy contento porque todos los síntomas están aliviados. Quizás el día de mañana va a haber tristeza, y es válido. Y es importante expresarlo, vivir el día a día. Reconocer también la vulnerabilidad, esto es algo muy importante. Hay pacientes que han perdido las funciones físicas, no pueden movilizarse rápidamente, ya no pueden preparar los alimentos, y eso les produce mucha tristeza. Ya no puedo realizar mis actividades que antes realizaba. Ahí es importante valorar e indicarles que están vulnerables, que lo más importante es estar con vida, estar con su familia. Ya realizaron esas actividades anteriormente y ahora es tiempo, yo les digo a los pacientes, ahora es tiempo que se deje consentir. Y con ello pues baja ese nivel de tristeza o de preocupación. Mi familia está muy ocupada porque me tiene que cuidar. También son pensamientos irracionales y también debemos de ayudarlos. También que el paciente empiece a reconocer cuáles son esos pensamientos catastróficos. El pensamiento catastrófico puede ser, yo siempre voy a estar mal. Desde que me diagnosticaron cáncer, mi vida no tiene sentido. Han perdido el sentido de vivir. Y es ahí cuando en la logoterapia que nos hablaba Víctor Frank, la libertad de voluntad, que el paciente tenga esa libertad de decidir el día a día para estar con sus seres queridos, para amarlos, para apreciar. La calidad de vida no significa tener lujo, sino que la calidad de vida significa tener una familia, o si no tiene una familia, pues tenernos a nosotros como paliativos y sentir ese apoyo, que se sientan apoyados y que libremente expresen esas emociones. También cuando hablábamos propiamente del proceso del fallecimiento, la familia está viviendo un duelo anticipado porque hay una amenaza real en que ese ser querido va a fallecer, va a trascender. La familia empieza
a sentir ese dolor, ese sufrimiento. Y ahí es la importancia también del abordaje hacia la familia, que exprese esas emociones que está sintiendo en ese momento y anclarlos realmente en el vivir, en el presente, que ahora tiene a su ser querido, que lejos de ver con una tristeza cuándo va a ser ese día, sino que ahora lo tiene y hacer con este paciente lo que quiere hacer, lo que quiere luchar por el paciente, brindarle mucho cariño, brindarle amor. Es importante también para evitar que las emociones sean unas emociones en crisis, podemos decir. Es muy importante evitar la sobreinformación. En ocasiones, el profesional de salud trata de informar al paciente hablando sobre el futuro y no hablando sobre el presente, y decir, su paciente va a fallecer, cuando realmente es importante la importancia de vivir el día a día. He tenido muchos pacientes que ellas me dicen, siento que mi cuerpo se está debilitando. Yo hablo a las pacientes y les digo, nuestra vida es como una vela, que poco a poco se va a ir apagando. Pacientes me han comprendido y me dicen, yo siento que mi vela se va apagando. Se está apagando, ya me siento más cansada, ya me siento más fatigada, siento que mi cuerpo realmente está más agotado. En ese momento, cuando el paciente habla que él siente que su vela se está apagando, hay que validar eso también. Y vamos a evitar frases como decir, tú no digas eso, tú no te vas a mejorar, tú vas a estar bien, cuando realmente el paciente está sintiendo que la muerte está cercana. Y hay varios pacientes que me lo han manifestado y me dicen, yo siento que mi vela se va a apagar. Entonces es importante ahí reconocer y decir, no vas a estar sola. ¿Qué sucede en pacientes que están en casa y la familia nos llaman y nos dicen, no sabemos qué hacer, mi paciente está muy débil? La recomendación es, esté con el paciente, acompáñelo, esté ahí con él. Póngale un aroma que al paciente le agradaba anteriormente. Si el paciente puede expresar, pregúntele si la música que le agradaba anteriormente se la puede colocar actualmente, para hacer que esa trascendencia realmente sea una trascendencia, una despedida afectiva en la cual el paciente y familia puedan tener ese vínculo hasta el último minuto. Por supuesto, la familia va a sentir esa pérdida cuando el paciente va a fallecer. Sin embargo, va a recordar esos momentos que vivieron hasta el final, que esta familia estuvo con el paciente acompañándolo y no lo dejó, no lo abandonó. Entonces, sí es muy importante el abordaje paciente y familia en la expresión de emociones, en estas reacciones que el paciente manifiesta, pero también la familia está manifestando esas reacciones emocionales. Por ello es importante validarlas, estar ahí, acompañar, psicoeducar a esta familia que tiene que estar ahí con el paciente, brindándole cariño, amor y la atención. Y sobre todo decirle, estoy acá contigo, estoy contigo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Pajarito. Vamos con la licenciada Ana Pacheco. La pregunta ¿es posible que el cáncer y los tratamientos contra el mismo produzcan efectos secundarios que afecten a la alimentación? Es decir, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para el manejo de estos mismos? Gracias. Sí se puede producir efectos secundarios que afectan la alimentación del paciente y me voy a enfocar en 6 de ellos. Vamos a empezar con la pérdida de apetito, la anorexia o una saciedad precoz. Para esto vamos a necesitar primero consumir comidas pequeñas y con frecuencia que contengan alimentos y líquidos ricos en energía y proteínas. Una de las estrategias que se utilizan con los pacientitos para que logremos hacer que consuman más este tipo de alimentos o alguna fórmula especial es que nosotros hacemos pequeños helados y esos helados los hacemos de 1 o 2 onzas, por ejemplo, y logramos que el paciente en los tiempos fuertes de comida y en las refacciones logre comerlos. Y así logramos darle, por ejemplo, 2 latitas de fórmula.
que tal vez si nosotros tratáramos de darla de una vez y no tiene apetito, tiene anorexia o tiene una saciedad precoz, no logramos que el paciente lo consuma. Esa es una estrategia que ha funcionado muchísimo y que me ayuda muchísimo a que mis pacientes toleren mejor las fórmulas, principalmente las que son hiperproteicas. También comer cantidades pequeñas con regularidad y no depender de la señal de hambre. Probablemente no vamos a tener hambre, no vamos a tener apetito, pero sí tener horarios en donde vamos a darle al paciente los alimentos que se necesitan sin forzarlo, sino brindándole esa paciencia, esa atención con amor. También vamos a maximizar la ingesta de alimentos cuando haya más apetito. Y en algunas ocasiones también junto con el equipo multidisciplinario, no me dejará mentir la doctora Anita, utilizamos estimulantes del apetito también que nos ayudan a que el paciente pues mejore ese consumo de alimentos que necesita. Es importante que coma despacio y que consuma líquidos entre comidas, no con las comidas, porque si nosotros le brindamos, por ejemplo, el fresco al paciente dentro de la comida, vamos a hacer que el paciente tome solo esa bebida, pero ya no logramos hacer que consuma el alimento que tiene que consumir para mejorar su estado nutricional. El segundo son las náuseas y vómitos que pueda presentar el paciente como efecto secundario. Vamos a utilizar todos los primeros consejos que les acabo de dar y otro más que es limitar la exposición a los olores de los alimentos. Eso también va a ayudar a que el paciente mejore la tolerancia cuando tenga náusea o vómitos. Lo tercero es el cambio en el gusto y el sabor. Ese se puede describir como un sabor como acartonado o metálico. Una de las herramientas más importantes es ofrecer diferentes sabores dentro de los alimentos, pero algo muy importante es el uso de cubiertos de plástico para reducir el sabor sabor metálico que el paciente ya tiene. También podemos agregar más o menos sabor dependiendo qué tanto el paciente tolere el alimento y vamos a elegir alimentos con diferentes texturas. Eso nos ayuda muchísimo en estos pacientes e incluso nosotros podemos darle fórmulas hiperproteicas hidrolizadas, se llaman, que estas ya vienen procesadas, por lo mismo que el paciente pues cambió la percepción del sabor, logramos darle un aporte de mayor proteína en los pacientes, como les mencioné anteriormente, como heladito se puede hacer, pero así le brindamos al paciente el requerimiento que necesita. El número 4 es la mucositis, que es una inflamación, una ulceración en el sistema gastrointestinal. Muchas veces se puede dar infecciones por mucositis por cándida. Esto es muy importante. Vamos a elegir alimentos blandos, frescos a temperatura ambiente. Vamos a modificar la textura del alimento para que el paciente lo pueda tolerar. También vamos a hidratarlo constantemente. Evitar alimentos picantes y ácidos, también como alimentos crujientes y que son difíciles de masticar. Vamos a incorporar más líquido agregando salsas o jugos a las carnes y por supuesto nos vamos a ayudar a ese apoyo nutricional complementario a través de fórmulas enterales, como les digo, de una forma fácil de consumir a través de helados o de una forma con una temperatura más baja para que el paciente lo tolere mejor. Luego también está la disfagia, esa dificultad para tragar que muchos pacientes pueden presentar. Vamos a cambiar la textura de los alimentos, principalmente líquidos, con polvos espesantes. Vamos a utilizar papillas también y vamos a utilizar complementos con nutrición enteral, como les decía, con fórmulas, o bien, si es necesario y no llegamos a más del 50% del requerimiento del paciente, utilizamos una alimentación mixta con una alimentación parenteral, ya sea vía periférica o central. Y el último, las diarreas. Muy importante utilizar la fibra soluble como la pectina que nos ayuda a mejorar esos procesos de diarrea, esos episodios de diarrea que puede presentar el paciente. Vamos a probar siempre una dieta baja en lactosa también, una hidratación adecuada, esto es muy importante con bebidas isotónicas si fuera el caso, y vamos a limitar cierto consumo de alimentos como cafeína, sorbitol. Y por supuesto vamos a limitar un poco la grasa saturada, principalmente frituras o comidas que puedan causar mayor inflamación en el tracto gastrointestinal. Esas son algunas de las complicaciones que se pueden presentar. Hay otras, pero hoy nos vamos a enfocar en estas 6 con estas recomendaciones. Muchísimas gracias, licenciada. Vamos a pasar a la última ronda de preguntas. Les recuerdo que son 3 minutos por pregunta para así tener el espacio para responder las dudas que nuestros participantes nos están anotando en el chat. La primera pregunta es para la doctora Ana Morales. Dice,
¿Es posible recibir un tratamiento curativo junto con los cuidados paliativos? Claro, claro que sí, ¿verdad? Es lo ideal. Lo ideal es de que, como les había mencionado antes, si se trata de cáncer, lo ideal es que estemos allí trabajando integralmente desde el inicio con las personas que se encargan de dar estos tratamientos, en este caso los oncólogos, y motivar ese trabajo en equipo, que el trabajo sea multidisciplinario. Los beneficios pues son muchos, el soporte es absoluto para el paciente, para su familia, sobre las directrices a seguir. Lamentablemente muchas veces las referencias son tardíamente, y en el momento en el que te hacen una consulta es cuando ya se ha hecho de todo y el paciente quizá ni siquiera entendió qué era la enfermedad que presentaba, o no le quedaba claro cuáles eran los objetivos del tratamiento. Quizá desde el inicio ya estaba en un tratamiento no curativo, sino que en un tratamiento paliativo con el afán de comprar vida. Pero sí es importante esto, ¿verdad? Sí es importante que desde el inicio uno pueda tener ese abordaje. Y sí, efectivamente, hemos sido partícipes de ver muchas situaciones en las que los pacientes ahora solo nos llegan a visitar, a contarnos que se casaron, que tienen hijos y que el control de sus síntomas fue aliviado y que el proceso de curación ha sido satisfactorio, y que ya han sido de esas personas que han tocado la campanita en la unidad de oncología, ¿verdad? Que están sobreviviendo al cáncer. Esto va desde hombres, mujeres, niños, ninguno estamos exentos, y la felicidad es eso, ¿verdad? Poderlos acompañar, ya sea porque se llevó a cabo el proceso del objetivo primordial, que es la curación, o no. Si el proceso es continuar la trascendencia, también que este momento sea de la manera más humana y digna en todo el sentido de la palabra para un ser humano. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos con la licenciada Pajarito. La pregunta es, ¿qué técnica se puede aplicar para mejorar la comunicación entre el enfermo, su pareja y su familia? Gracias. Realmente el paciente tiene emociones, tiene deseos, tiene voluntades, pero muchas veces le es difícil expresar. Para ello es importante utilizar la técnica de comunicación asertiva, en la cual el paciente libremente explica a sus familiares cuáles son sus deseos, cuáles son sus voluntades, y la familia tiene que acoger estas voluntades que el paciente está manifestando. Con ello, pues es importante que esta comunicación sea con calma, con respeto, que el paciente libremente exprese qué es lo que él quiere para su vida, porque previamente la familia sí conocía cuáles eran sus gustos. Quizás su comida favorita anteriormente actualmente ha cambiado y son otros sus deseos. Quizás la ropa favorita previamente ahora ha cambiado, porque su imagen corporal ha cambiado también. Por ello es muy importante la comunicación afectiva. Si el paciente está con mucha labilidad emocional, es importante que la familia, a través de la psicoeducación que damos a la familia, sepa validar lo que el paciente está expresando. También es importante también la otra técnica que hace referencia a la solución de problemas, de buscar alternativas en vez de hacer que los problemas vayan creciendo cada día más, porque muchas veces la queja principal es de la familia, es decir, te estoy acompañando, vengo al hospital, solo yo te cuido, no hay nadie más. Sin embargo, puede ser que haya más redes de apoyo, sin embargo, ellos no lo han buscado. Entonces, es muy importante utilizar la técnica de solución de problemas en este abordaje. También con la pareja es importante que haya un encuentro entre tú, entre el paciente y la pareja, en que el paciente exprese sus emociones, pero previamente esta pareja tiene que ser acompañado por el abordaje psicoterapéutico para que él sepa cómo va a validar esta emoción, para que sepa cómo va a acoger estas emociones que la paciente está refiriendo en ese momento. También es muy importante la organización familiar. Cuando
Nosotros en paliativos hacemos una referencia a lo que es la claudicación familiar, donde una familia está desorganizada. Quizás la paciente tiene cáncer en mama y ya hay metástasis a nivel cerebral y tiene ocho hijos y solo un hijo pues quiere llevar el seguimiento a la mamá y no da la oportunidad para que los otros hijos colaboren. O ya sea los otros hijos dicen, bueno, tú estás cuidando a mamá, pues preocúpate por ella y nosotros nos encargamos de seguir trabajando, cuando realmente no es tanto lo económico, sino que sí es muy importante también que esta familia esté organizada, que esté ahí para acoger las emociones, para que esté ahí para acompañar al paciente, porque en este momento no se trata solo de lo económico, sino que se trata de una familia unida. Para ello también es muy importante brindar el apoyo a la familia cuando esta familia está muy agotada, está muy cansada y no sabe qué hacer. Es importante la intervención. La intervención en crisis también. He tenido el caso de una paciente que me llamaba y me decía, mi familia no está conmigo, no me acompañan. Yo estoy sola en la casa, cuando realmente esta familia sí se había comprometido a cuidarla. Pero ¿qué pasaba ahí? Los hijos veían que esta señora pues era muy independiente, que realizaba sus ejercicios, que realizaba sus actividades diarias. Entonces vieron de que no era necesario estarla acompañando. Pero ahí es muy importante la comunicación, que el paciente exprese cuáles son sus necesidades, que la familia sepa también cuáles son las necesidades. Y muchas veces, si el paciente no lo dice, pues la familia tener esa herramienta necesaria y preguntar, consultar, ¿qué necesitas el día de hoy? ¿Qué te puedo apoyar en el día de hoy? Para ello, la comunicación tiene que ser siempre muy asertiva y la familia también estar ahí evitando expresar frases no realistas en decirle todo va a estar bien, tú vas a mejorar. Para ello también es muy importante establecer desde el inicio la disponibilidad. También facilitar la comunicación intrafamiliar, explicarle a la familia que comprendemos que al adaptarse a una nueva realidad es un proceso que necesita tiempo, la familia también necesita este tiempo. Escuchar atentamente las demandas y las necesidades del paciente, escuchar a que reconozcan los aportes hacia el paciente y sobre todo ayudar a esta familia a planificar cómo organizarse, cómo cuidar al paciente, pero sobre todo esto tiene un nombre que se llama asertividad. Hablar con claridad, sin juzgar, hablar con responsabilidad y de una forma amena, expresando lo que el paciente necesita y lo que la familia brinda el apoyo al paciente. Muchísimas gracias, licenciada Pajarito. Concluimos con la pregunta de la licenciada Ana Pacheco. ¿De qué se trata la nutrición artificial para el hogar? Gracias. Bueno, la nutrición artificial se puede definir como una nutrición o una alimentación enteral o parenteral. Nosotros, como les mencioné al inicio, podemos tener tres formas de alimentar al paciente. Primero, por vía oral, con una alimentación, una dieta balanceada, equilibrada con los macro y micronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Pero cuando ya el paciente no se puede alimentar a través de la vía oral, nosotros necesitamos darle una alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica u orogástrica, por ejemplo, si es por un periodo de tiempo más corto, o bien por una gastrostomía o yeyunostomía, dependiendo de dónde nosotros queremos llegar con la alimentación. Aquí nosotros podemos brindar tanto fórmulas especiales como una alimentación artesanal, si es gastrostomía o yeyunostomía, que se le da al paciente y se le brinda toda la educación alimentaria nutricional a la familia para que sea una forma fácil de preparar y que él mismo pueda administrarlo en algunos casos. Yo tengo ahorita el caso de un paciente que tiene cáncer de cuello y él pues tiene gastrostomía y él mismo se administra su alimentación. Es darle calidad de vida al paciente, es brindarle las herramientas para que él pueda seguir viviendo. Como decía la licenciada Pajarito, a mí me ha encantado mucho la intervención porque nos ayuda muchísimo a comprender
que no es darle una falsa esperanza al paciente, sino decirle vivir cada momento, cada día, disfrutar el hoy, disfrutar que puede compartir todavía con su familia. Y eso también le brindamos a través de una nutrición artificial. En algunos casos, pues ya la familia se encarga de darle esta alimentación. Y en otros casos en donde no logramos llegar a más del 50% del requerimiento del paciente, entonces ya nosotros utilizamos una alimentación parenteral, en algunos casos exclusiva total a través de una vía central, o bien una alimentación mixta donde utilizamos la enteral y la parenteral. A eso nos referimos nosotros con una alimentación parenteral, pero lo más importante es brindar todas las herramientas al paciente y la familia para que tengan la mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, licenciada. Les agradecemos el tiempo aquí a la licenciada y a la doctora. Vamos a dar ahorita el espacio para las preguntas del público. La dinámica es que yo las voy a ir leyendo y cada una, si cree pues que va a su área, puede responderla. Asimismo, les recuerdo a los participantes que ya en el chat está el link de asistencia para que puedan llenarlo y así enviarle su diploma a través de su correo electrónico. La primera pregunta es, ¿existe algún curso de cuidados paliativos? Existe actualmente, creo que es un diplomado sobre cuidados paliativos, es de parte de la Universidad Galileo. No desconozco la duración, sé que es puramente virtual, pero sí existe. Por ahí también vi una de las preguntas en las que decía de que si estaban incluidos en los pensum de estudios, y básicamente la Universidad Mariano Galvez tiene incluido dentro del pensum de medicina una rotación que justamente la hacen con nosotros. Llegan los estudiantes a hacer una rotación previo a su incorporación al hospital, le llaman ambulatorio, y reciben clases pues magistrales con nosotros y rotación en la unidad de paliativos. Es la única universidad que cuenta con dentro de su pensum de estudio en formación de medicina en cuidados paliativos. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿un paciente con cáncer y que recibe cuidados paliativos siempre sigue acudiendo a quimioterapias? Sí, siempre sigue acudiendo a quimioterapias. Básicamente los objetivos no cambian. El objetivo siempre es mejorar la calidad de vida del paciente, y si el enfoque es curativo, hay que continuar las quimioterapias, obviamente con el acompañamiento y el asesoramiento de que si en algún momento los beneficios no son los esperados y al contrario los efectos secundarios perjudican la calidad de vida, pues el paciente tiene la capacidad de poder decidir si los frena o no. Esto lo realizamos conjuntamente con el oncólogo. Se puede dialogar con ellos de si se puede dar un tiempo de espera. Necesito recuperar un poco mi cuerpo y luego evaluar continuar los tratamientos. La apertura y el trabajo en equipo, pues es lo más importante, ¿verdad? Ahora, si son situaciones en las que vamos bien en cuanto a la línea de curación, pues solo se refuerza el ha valido la pena el esfuerzo, ha valido la pena el sacrificio, y no hay que desfallecer en el camino porque el objetivo se está cumpliendo. Y si te quedan 2, pues son solo 2, ya no son 10 o 20. Pero puede perfectamente el paciente ser paciente de las 2 unidades. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿en nuestro país los cuidados paliativos se pueden ofrecer en el hogar de cada paciente? En un mundo ideal, deberían de existir unidades de atención domiciliar. Sí se pueden recibir los cuidados paliativos en el hogar. En Guatemala existen varias empresas que brindan atención y cuidados de soporte en el domicilio. Quizá la con más antigüedad
es promoción de calidad de vida, que creo que funciona desde el año 1998, que de hecho funcionaba gracias al doctor Giovanni Sánchez, que en paz descanse, y actualmente pues quien la preside es el doctor Manuel Lago. Esta atención es puramente en el domicilio, está enfocada para los pacientes que por una u otra razón pues no pueden asistir al hospital, o en el caso de que haya estado hospitalizado y necesite terapéuticas de organización tipo hospital en la casa, pues se pueden realizar siempre y cuando se cuente con un equipo multidisciplinario. En atención del sistema de salud pública, lo ideal es que se pudiera contar con unidades de soporte domiciliarios, es decir, tú tienes el paciente que ha llegado al hospital, que salió de la unidad de agudos, que ya acudió a consulta externa, pero que se ha debilitado, ya no puede regresar al hospital. Nuestro deseo, que ojalá lo podamos cumplir, o nuestro sueño, que espero no morir y no verlo realizado, es de que podamos tener un equipo de cuidados paliativos domiciliar, donde puede estar incluido un enfermero, un farmacéutico, una nutricionista, y que se puedan movilizar a la casa del paciente ya conocido, y si lo que se amerita es un tratamiento de confort, podérselo brindar a él directamente desde una supervisión del hospital con el equipo de cuidados paliativos domiciliarios. Obviamente, para que esto pase necesitamos antes llegar a ese nivel político, tratar de despertar ese interés por esta asistencia. No lo vemos necesario si no lo hemos vivido. Hasta que no nos toca vivir una situación difícil, no comprendemos la importancia de este tipo de soportes y de ayudas. Pero creo que gracias a su colaboración y a este tipo de talleres, pues es un granito de arena que poco a poco pues dará frutos, y que esperamos poder alcanzar ese nivel de atención para descentralizar las atenciones y tener un nivel más efectivo a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctora. La siguiente pregunta va dirigida a la licenciada Ana Pacheco, que justamente había mencionado los olores. La pregunta es, ¿cómo evitar el contacto de los pacientes con el olor de los alimentos para evitar las náuseas? Lo primero es que tenemos que ventilar el lugar en donde estemos cocinando. Es importante que ventilemos ese espacio para que entonces el paciente no pueda percibir de una forma más intensa el olor de los alimentos, y también evitar condimentos que potencialicen ese olor de los alimentos. No entre más condimento yo le coloque a un alimento, voy a nutrir mejor al paciente. Es importante que si yo sé que mi paciente al percibir olores fuertes va a presentar náuseas o vómitos, trato de condimentar lo menos posible el alimento, brindándole siempre sus macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas adecuados, pero vamos a lograr que el paciente entonces tenga una mejor tolerancia. Y como les digo al inicio, ventilar los espacios para evitar que se acumulen esos olores dentro de la habitación. Muchísimas gracias, licenciada. Y concluimos la ronda de preguntas con el público con la pregunta que dice, ¿hay algún libro que sugieran acerca del acompañamiento que se pueda recomendar a las familias o a los profesionales? Sí, hay un libro que tiene herramientas básicamente para el acompañamiento paciente y familia, y el libro se llama El arte de acompañar. Es de Víctor Julio Piscini, y si lo pueden buscar en Google, inclusive está en PDF, si lo pueden descargar. El arte de acompañar se llama el libro. También pueden basarse en Elizabeth Kubler-Ross. Con ella también hay varios libros ya en PDF en las redes de acceso libre. Uno de ellos es Morir es de vital importancia. Es una serie de conferencias que ella impartió a lo largo de su vida y cómo muestra cómo podemos acompañar al paciente en esta etapa. Y también hay otro muy bueno sobre el buen morir, se llama, de Daniel Beard. Son dos libros muy recomendados. Muchísimas gracias,
licenciadas y doctoras. Damos así por concluido nuestro foro. Vamos a pasar al espacio de los diplomas. Primero, recordarles que en el chat están nuestras redes sociales y asimismo nuestro link de asistencia para que lo puedan llenar. También la invitación a las actividades de esta semana. Como pueden ver, pues al inicio de la actividad mencionamos que es la semana de la concientización del cáncer de mama, el cáncer de cervix. El día de ayer tuvimos nuestro primer foro sobre conoce el virus de papiloma humano en mujeres. Está en nuestro Facebook Live por si desean ir a verlo. El día de mañana vamos a tener un webinar, hablemos del cáncer de mama y el cáncer de cervix, impartido por la doctora Catherine Meoño de 6:30 a 8. Siempre el link se les estará enviando por su correo electrónico. Y el día viernes tendremos también un webinar de cómo prevenir el cáncer de mama y el cáncer de cervix, impartido por la doctora Claudia Camel, ginecóloga y obstetra. Así que están invitados a nuestras dos actividades de esta semana y a ver el anterior, ¿verdad? Que fue el de BPH, que está en nuestro Facebook. Ahora ya con el espacio de la semana de la concientización, pasamos a los diplomas ya de cada una de las foristas, por favor. El primer diploma dice, la OWCD, capítulo Guatemala, otorga el presente diploma a la doctora Ana Morales por haber impartido la parte de médico internista y paliativista en el foro Conoce los cuidados paliativos del cáncer de mama y de cervix durante la semana de concientización del cáncer de mama y cervix. Está firmado por la licenciada Andrea Márquez con la fecha del día de hoy, 18 de octubre. Pasamos al siguiente, por favor. El siguiente diploma dice, la OWCD, capítulo Guatemala, otorga el presente diploma a la maestra en arte Lidia Pajarito por haber impartido la parte de psicología clínica y salud mental en el foro Conoce los cuidados paliativos del cáncer de mama y cervix durante la semana de la concientización del cáncer de mama y cervix. Asimismo, está firmado por la licenciada Andrea Márquez con la fecha del día de hoy. El siguiente diploma va para la licenciada Gladys Pérez. Dice, la WCD del capítulo Guatemala otorga el presente diploma a la licenciada Gladys Pérez por haber impartido la parte de psicología y tanatología en el foro Conoce los cuidados paliativos del cáncer de mama y de cervix durante la semana de concientización del cáncer de mama y cervix, firmado por la licenciada Andrea Márquez con la fecha del día de hoy. Y por último, pero no menos importante, tenemos el diploma que dice, la OWCD capítulo Guatemala otorga el presente diploma a la licenciada Ana Pacheco por haber impartido la parte de nutrición en el foro Conoce los cuidados paliativos del cáncer de mama y de cervix durante la semana de concientización del cáncer de mama y cervix, asimismo firmado por la licenciada Andrea Márquez con la fecha del día de hoy, 18 de octubre. Y es así como les agradecemos a nuestras 4 foristas por el tiempo impartido el día de hoy en este foro. Y aquí en los mensajes aquí del chat y del formulario hay mucho agradecimiento por este tema tan importante y muy poco hablado. Entonces, gracias a ustedes por este espacio, gracias a los participantes y los invitamos el día de mañana y el viernes a nuestras siguientes actividades. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz noche. Gracias por la invitación. Feliz noche y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche a todos. Igualmente.